que todo agradecer al profesor. ¿Se oye? ¿Ahí sí? Buenas tardes. Primero que todo agradecer al profesor Fernández Rosas, al profesor Fernández Camacho, no lo veo en este momento, pero sé que le llegarán, a todas las personas que forman parte de la organización de este congreso, muy agradecidas por la oportunidad de poder exponer frente a ustedes. Nuestra comunicación tratará sobre hacia dónde va la inversión extranjera en Argentina con el actual gobierno del presidente recientemente electo, Mauricio Macri. Partir por señalar que, de acuerdo a la condición geográfica de nuestro país, nosotros tenemos un modelo económico que se denomina agroexportador. Ahora, para poder comprender hacia dónde se dirige la inversión extranjera del actual gobierno, tenemos que remontarnos a dos periodos gubernamentales anteriores, que son el gobierno de Carlos Menem, de la década del 90, y el gobierno de los Kirchner, que es el inmediatamente anterior al actual. ¿Ello por qué? Porque son modelos diametralmente opuestos, que incluyeron muchas reformas en lo que dice relación al régimen económico y de inversión extranjera, y que además se perpetuaron en nuestro país por más de una década. Ahora, en lo que respecta a la inversión extranjera, la verdad es que tuvo un rol muy importante en el desarrollo económico argentino. El capital extranjero fue fundamental para lo que es la infraestructura en el ámbito del transporte y servicio y para consolidar nuestro régimen agroexportador. Ahora, yo me voy a referir al gobierno de Carlos Menem brevemente, y Agustín Otaola se va a referir al gobierno de los Kirchner y al régimen actual. En cuanto al gobierno de Menem, partir por señalar que este comprende dos periodos presidenciales, el primero de 6 años, que va del año 1989 al año 1995, y un segundo periodo que es de 4 años, que va del 95 al 99. En el primer periodo presidencial, impulsó la reforma constitucional argentina del año 1994, en el cual redujo el mandato presidencial de 6 años a 4 y habilitó una reelección inmediata, que fue precisamente lo que le permitió en el año 95 ser reelegido para un segundo mandato. Ahora, esta década de gobierno se caracterizó por profundas reformas. Entre esas tenemos en primer lugar lo que es el sistema de la convertibilidad, luego la apertura comercial y financiera, la desregulación y finalmente la privatización de las empresas del Estado. Todo esto provocó una nueva oleada de inversión extranjera hacia nuestro país, que se centró fundamentalmente en la compra de las empresas del Estado para las empresas del Estado que prestaban servicios y actividades extractivas, fundamentalmente las petroleras. Ahora, cabe preguntarse en qué consistió este régimen de la convertibilidad. La convertibilidad se introduce en la Argentina a partir de la ley 23.928, que es del año 91, y consiste en que el austral, que en ese entonces era la moneda de curso legal en nuestro país, con el dólar norteamericano, el tipo de cambio era 10.000 australes, equivale a $1. Posteriormente, el austral se sustituyó por el peso, quedando fijado el tipo de cambio, un peso igual a $1. Ahora, este modelo de la convertibilidad incorpora 3 elementos que son cruciales en la organización y funcionamiento de la economía, que hasta ese entonces en la Argentina no regía. En primer lugar, un sólido sistema fiscal, en el sentido de que no puede el gobierno emitir billetes para solventar sus gastos. Lo que debe hacer es con la recaudación de los impuestos. En segundo lugar, la competitividad y la productividad. Y finalmente, ¿qué es lo que se buscaba con el sistema de la convertibilidad? Que nuestra moneda pudiese competir con otras monedas. Parecía ser, en verdad, la solución al problema inflacionario, puesto que todas las causas estructurales de la inflación ya venían dadas en nuestro país a finales de los años 80. Entiéndase esto, una deuda externa impagable, un déficit fiscal, emisión de un banco central de moneda sin respaldo, inseguridad jurídica, economía cerrada y agregándole a todo esto grupos sindicales con un fuerte poder de chantaje sobre el sistema político. La verdad es que este sistema o modelo económico tuvo sus desventajas, que se caracterizó fundamentalmente con el desempleo. La tasa de desempleo, que hasta ese entonces era de un 7%, aumentó a un 14%, llegando en periodos picos a un 18%. Entonces, ¿qué fue lo que provocó esto? Después de 10 años de un periodo más o menos de estabilidad de precios en la Argentina, empezaron a pujar ciertos sectores políticos por el cambio de modelo debido a
a la desocupación y se plasmó un cambio de modelo radical, es decir, se abandonó el tema de la convertibilidad, se abandonó el sistema neoliberal y se aumentó el dólar para evitar que ¿cómo se llama? Se aumentó el dólar para evitar el desempleo, pero la verdad es que el remedio fue peor que la enfermedad, porque nosotros sabemos que un sistema de un dólar alto lo que provoca como consecuencia necesaria es la baja de los salarios, así que terminó perjudicando en definitiva al sector que pretendía proteger. Ahora los dejo con Agustina, que les va a hablar del gobierno kirchnerista. Bueno, todo esto que acaba de señalar mi compañera terminó en un momento de debacle y de grave crisis en la Argentina, y estamos posicionados a finales del año 2001, cuando empieza la era kirchnerista. Esta era se inicia con el gobierno de Néstor Kirchner, que duró 4 años en su mandato y fue sucedido por su señora esposa Cristina Fernández de Kirchner. Lógicamente, tras este momento de crisis tanto económica como de instituciones, lo que plantea el gobierno de Néstor Kirchner, que también asume en un momento de dudosa legitimidad por la renuncia de Menem, justamente a la segunda vuelta electoral, fue una ruptura total con el pasado que nos condenaba económicamente. Este pasado había sido un camino de liberalización tras seguir los postulados del consenso de Washington. Entonces Kirchner culpó a todo este proceso de liberalización del momento que estaba viviendo Argentina en su asunción. Por lo tanto, su discurso todo el tiempo fue de ruptura y de desandar el camino iniciado en aras de la liberalización y de la apertura de los mercados. A criterio de los Kirchner, lo que había pasado era que se produjo un debilitamiento del rol del Estado con respecto al mercado. Entonces la idea latente todo el tiempo fue mantener o revigorizar el rol del Estado como Estado soberano y en materia de, para direccionar el mercado. En este intento de sacar la Argentina a flote, bueno, tenemos 2 medidas en materia de inversiones extranjeras, o más bien 2 grandes grupos. En primer lugar, lo que se dio en materia ambiental, a lo cual no me voy a referir por cuestiones de brevedad. Y en segundo lugar, lo que fue la reestructuración de la deuda externa. En materia de reestructuración se abre un periodo de negociaciones, entre comillas, con los tenedores de bonos extranjeros, los famosos holdouts o fondos buitres. Y este periodo, básicamente en este periodo fueron sucediéndose distintas propuestas por parte del gobierno argentino, la primera de ellas caracterizada como irrisoria, porque significó la quita más importante en la historia financiera internacional, que implicaba una quita del 75% de los tenedores de bonos extranjeros. Obviamente esta propuesta no fue aceptada, fue la propuesta de Dubái, y en el año siguiente le sigue la propuesta de Buenos Aires. En este momento el mensaje de Néstor Kirchner fue claro y dijo: los acreedores deberán entender que van a cobrar si a Argentina le va bien. Si no hay plata, los fondos buitres no van a cobrar. Entonces lo que se abrió fue, más que un periodo de negociación, un periodo de algo así como, podríamos llamarlo, un contrato de condiciones, de cláusulas abusivas, por parte, esto fue lo que se consideró a nivel internacional, por parte de esta gestión. La segunda propuesta, ante la negativa rotunda, fue una propuesta un poco más favorable, pero que continuaba siendo una propuesta muy perjudicial. No obstante lo cual, el gobierno argentino advirtió a los fondos buitres que, de no acogerse a esta propuesta, sus bonos iban a quedar sin ningún sentido, iban a ser simples papeles sin ningún valor. Producto de ello, en el año 2005 hubo una aceptación por parte de los tenedores o bonistas de un 76%, y el gobierno anunció esto como el mejor momento de integración económica del país. En palabras de Néstor, lo que hicieron estos tenedores de bonos fue incluirse o reincluirse al sistema argentino y permitir la apertura al mundo de una manera que no sea a costa del hambre y la sed de los argentinos. Este gobierno populista se continuó con la llegada al gobierno de Cristina, que continuó esta línea, pero la intensificó aún más. Y también, en este mismo sentido, lo que hizo fue
nacionalizar muchas empresas de vital importancia, como ser por ejemplo YPF, y también todo este proceso culminó con la decisión del juez Griesa de no dar la razón al gobierno argentino. Finalmente, una vez más, caímos en default y ahí es cuando llega el gobierno de Néstor Kirchner, de Mauricio Macri, con respecto al cual no es posible aún formular no podemos decir qué futuro nos espera, pero básicamente es una política diametralmente opuesta a la anterior, una política nuevamente de liberalización, de apertura al mercado, y la principal premisa de Mauricio Macri es fomentar las inversiones directas. En este sentido, en el imaginario internacional, lo que se vislumbra es una mayor esperanza, un futuro mejor, podría decirse, y dado el contexto de Latinoamérica, con la recesión de Brasil, de Venezuela, puede decirse que Argentina se convertiría en el centro neurálgico de inversiones extranjeras y estamos generando un poco más de fe en el extranjero. Muchas gracias.